Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, profe. Profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos. Bueno, voy a iniciar con un comentario sobre los cursos que hacen parte de nuestra asignatura de creación de empresas. Que hoy hubo una revisión del Drive y entonces no aparece, pues es decir, en los Drive que me habían enviado, no aparecía el registro por parte de la asignatura que yo tengo con ustedes. Entonces, por eso mi pregunta, ¿cuáles son los cursos que están acá en esta clase? Criminalística. Auxiliar ¿Quién más? administrativo. Criminalística, auxiliar administrativo. Comercio exterior. Comercio exterior. Creo que banca también. Recursos humanos. Recursos humanos. Cuando ustedes ingresan, ¿no? O sea, si ustedes están viendo en este momento o quieren mirar la grabación de la clase anterior, ¿ustedes por dónde ingresan? ¿Por qué plataforma? Es que creo que ustedes se registran por criminalística, es que me parece. Sí, señor, por criminalística, administrativos. Hablo por administrativos. Todos, creo que todo el curso se registra por criminalística, o estoy equivocado. Auxiliar contable también hizo el registro por criminalística. Todos por criminalística. Sí, todo Todos por por criminalística. criminalística, sí. ¿Ustedes en ese momento abren criminalística y ven ahí los videos o no? Por favor, sí. Es que Profe. hay una confusión ahí porque parece, ¿sí? Porque Sí, yo pues estaba, yo intenté ver la sesión 1 y se aparece el video. bueno, porque es que me dicen que yo no los estoy subiendo, porque si yo lo estaba subiendo en otros dos cursos de administración de empresas, y resulta que no es por administración de empresas, sino por criminalística. Entonces me tocó actualizar todo, porque antes no les aparecía, ¿cierto que no? No le aparecía ninguna información. No, no, señor, pero ya aparecen los 3 videos de las Claro, 3 claro, sesiones. claro, porque es que, por eso les cuento, pues en la revisión nos dimos cuenta que yo estaba subiendo toda la información a otro link que no era el de ustedes. Entonces, por eso quiero asegurarme que sea por criminalística. Journey está. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está Journey? ¿Cómo me la acabo de ver? Journey sí pertenece a criminalística, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y está registrado formalmente, ya sale en los listados, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, porque esa es otra cosa que me pidieron, los nombres completos, el correo, todo como aparece en el informe de criminalística, y entonces, para que conozcan, entonces yo envié el nombre de Journey, el teléfono y el correo, que es el mismo que aparece ahí en esos listados. Bueno, era solamente para eso, para confirmar que sí, que efectivamente ahora sí estoy registrándolos en donde es, porque antes lo estaba haciendo en un lugar que no era, y por eso pues cuando hoy hubo la reunión, entonces nos dimos cuenta que no aparecía en donde era. Pero bueno, listo, ya quedó solucionado esta situación. Hoy vamos a hablar del primer tema relacionado directamente con la creación de empresa. Resulta que una de las críticas, entre comillas, que se hace a la creación de empresas como modo, como manera de lograr crear esa empresa, es que el Estado, ¿cierto?, no ayuda porque de pronto hay muchos obstáculos o porque de pronto las personas que quieren crear empresa
casi siempre tienen en su análisis de crear empresa que lo deben hacer solamente con los recursos que ustedes tengan, ¿cierto? O sea, cuando uno habla con ustedes, lo primero que escucha es que primero no hay los recursos, ¿cierto? Y que cuando están los recursos, definitivamente, si no llega a resultar la empresa, pues pierden de pronto un capital que han invertido o que han pedido prestado o que en algún momento ustedes consiguieron por alguna circunstancia o situación, porque digamos, se retiraron de algún empleo y les dieron una indemnización, etcétera. Pero entonces estamos entendiendo el emprendimiento de una manera, entre comillas, equivocada. ¿Por qué equivocada? Porque lo que se trata de lograr a través del emprendimiento, y tal como se lo comenté desde el primer día, es que la mayoría de personas accedan a los recursos del Estado presentando proyectos de emprendimiento. En este momento, y lo vamos a ver más adelante cuando miremos toda la presentación del emprendimiento, en ese momento el Estado tiene 1.200.000.000.000 para prestarle a los emprendedores, ¿sí? Por eso es que en algún momento hay tanta dificultad en crear empresa, porque la idea general es que yo tengo que tener algunos recursos para crear mi propia empresa, pero no estoy mirando lo que el Estado me está generando como posibilidad de entregarme unos recursos, ¿cierto? A través del Fondo Emprender. Pero esos recursos tampoco son tan sencillos, tan simples, de decir yo voy a crear un negocio y voy a Fondo Emprender y le digo, mire, yo quiero, porque tengo esta idea, entonces facilíteme la plática y yo creo la empresa y le cuento cómo me va. Ahorita que tampoco es tan sencillo. Ustedes tienen que presentar un proyecto, tal como lo vamos a hacer acá, en las mismas condiciones que lo vamos a hacer acá, porque nosotros lo que hacemos desde la universidad, tal como les había comentado, es darle a cada uno de ustedes las herramientas, la información que se requiere para crear empresa. Entonces, cómo se elabora un estudio de mercado, cómo se elabora un estudio técnico y cómo se elabora un estudio financiero. Y al final vamos a mirar si hay viabilidad o no del proyecto. Si por algún motivo nosotros mismos, a través de todos esos estudios, encontramos que el proyecto no es viable porque nos da pérdida en el estado de pérdidas y ganancias, perdón la redundancia, ¿cierto? Entonces, no es que haya quedado mal elaborado el ejercicio, sino que precisamente se trata de eso, de mirar si sí es viable o no es viable ese proyecto. Haciendo esta salvedad, entonces entramos a nuestro tema del día de hoy, que se trata del emprendimiento como ese mecanismo, como esa forma, como esa herramienta de poder acceder a unos ingresos a través de un proyecto. Pero lo más importante es que tengan la disposición, la predisposición a crear empresa y que cada uno de nosotros saque esas habilidades y esos atributos que de pronto nosotros mismos ni siquiera sabemos que los tenemos, ¿cierto? Sino que otras personas en su momento descubren en nosotros. Si yo les pregunto a ustedes en un momento determinado, ¿cómo son ustedes? Pues en algunos momentos podrían no tener muy claro cómo describirse a sí mismos, ¿cierto? Y de pronto lo que usted describe con relación a lo que la gente lo conoce o lo ve es diferente a lo que usted cree que es. ¿Por qué? Porque este parafraseo, porque esta serie de situaciones en las que yo intento entender cómo cada uno tiene una representación de sí misma
frente a las personas que de pronto lo ven de otra manera. Si yo les pregunto a ustedes, repito, a ver, voy a hacer ese ejercicio rápidamente. A ver, por ejemplo, Vanessa Camelo. Vanessa, cuéntame, ¿tú cómo te describes? Si yo fuera un psicólogo y estuviera haciéndote una entrevista, te pregunta, ¿quién eres tú? ¿Tú qué me contestarías, Vanessa? Una persona sencilla, respetuosa, amable, em, que sabe cómo hacer sus cosas. Sí, o sea, bueno, sí eso. ¿Se dan cuenta? Sí es que no es decir, nosotros mismos en ningún momento hemos pensado quiénes somos, ¿cierto? Y cuando alguien así de sorpresa nos pregunta, comenzamos a dudar porque no nos hemos analizado a nosotros mismos, ¿cierto? Ustedes ahora en este momento, pero voy a cerrar primero esta parte porque quiero robarme unos minutos con ustedes para eso. Ustedes dentro de su grupo han tenido alguna interrelación, aparte de los ejercicios académicos, por ejemplo, han establecido alguna amistad, han tenido acercamientos, digamos, ustedes han tenido en algún momento una parte presencial, ¿no? ¿O sí? Sí, señor. Sí, señor. Todos. O sea, ustedes en este momento creo que están en tercer semestre, ¿cierto que sí? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, Jenny, por ejemplo, ¿con quién ha compartido salón? Con Sí, señor. Vanessa, con Héctor, con Naín, con Angélica, con Sofía, Entonces, con Lida. regálame un segundo. Por ejemplo, Naín. Sí, señor, profe, lo estoy escuchando. Cuénteme, Naín, ¿cómo es Jenny? ¿Cómo la describes? Jenny, yo la describo como una persona íntegra, sincera. Los días que pues, estuvimos allá, seria, responsable, y ya, amigable podría ser también. ¿Qué más? Creo que así la describiría, profe, los pocos días que estuvimos presenciales. Ya. John Navarro, ¿Qué, profe? Buenas noches. ¿cómo está John? ¿Cómo le acabo de ir? Excelente, profe, gracias. Bueno, yo no sé cómo se describe. Bueno, yo me describo como una persona íntegra, muy trabajadora, responsable, honesta, organizado, futurista. Al Son hablar, varios. al hablar de futurista, ¿qué nos quieres decir con eso de futurista? Futurista porque estoy con un paso más adelante que puedo dar. Pienso mucho en un futuro, pues digamos, planeo y logro lo que he pensado en años más adelante, ¿sí? Todo lo voy consiguiendo con mucho esfuerzo, pero se va consiguiendo. Muy Me gusta bien. planear mi futuro y el de mi familia y el de mis hijos. ¿Con quién has compartido dentro de las personas que están acá? Con todos los de mi grupo hemos ya compartido, pues por la parte laboral casi no había podido, pero ya hemos compartido un poco. Por ejemplo, ¿con quiénes? Con Jorney, con Alexandra, con Nicolás, con Mauricio, con Paula, con Laura, con Tatiana, con Karen. Gracias. Gracias, John. Journey, ¿cómo describes a John? Creo que una persona muy trabajadora, muy dedicada, muy responsable y creo que también muy carismática. Kevin. Kevin en este momento trabaja. Sí, señor, profe, buenas noches. Buenas noches. Kevin, cuénteme una cosa. ¿Usted cómo se describe? Yo, profe, una persona responsable, honesta, también trabajadora.
También carismático, soy muy leal, soy muy honesto también en todo. Ya, profe, yo creería. ¿Alguna de esas cualidades y habilidades o atributos usted lo evidencia dentro de la empresa donde trabaja? Sí, claro, profe, ¿Cómo todos lo los hace? días con mis compañeros, soy muy, pues, amigable, soy muy, en lo que, digamos, necesiten, trato de ayudar. Si puedo, obviamente, si es a mi alcance, pues ayudo. Obviamente en el trabajo tengo que ser responsable y pues el estudio también. ¿Hay algo dentro de la empresa que usted quiera hacer y no lo haya podido hacer? O sea, de sus habilidades, sus atributos. Voy a decir algo, después le pregunto a otras personas. Por ejemplo, usted quisiera ser líder, tener comunicación, pero de pronto dentro de la misma empresa mm, no le dan esa oportunidad. Eh, ¿qué, qué dentro de la empresa usted quisiera hacer que no le han permitido? O que no lo permiten no porque haya una Pues imposición, sino porque definitivamente... yo creo que en las mayorías de empresas, pues casi nadie puede ser libre a su libre opinión, ¿no? De cómo cada persona, porque cada empresa tiene sus reglas y es como difícil obviamente ser libre, tener ese pensamiento de libertad, pero pues, digamos, no sé, profe, digamos a la libertad, así como usted me lo plantea, no me he puesto a pensar en eso, la verdad. Muy bien, Kevin. Paula Guerra. Buenas noches, profe. Buenas noches, Paula. La misma pregunta que a Kevin. ¿Usted dentro de su trabajo realmente ha podido expresar y practicar o aplicar sus habilidades y fortalezas? Lo que es usted como persona lo ha podido desarrollar allí dentro de la empresa. No, la verdad, no. La Cuéntame. misma empresa, la misma empresa se encarga de que uno sea diferente y que cumpla las reglas de ellos, más no lo que uno quiera decir o lo que uno quiera hacer, ¿sí me entiendes? Digamos, ellos tienen siempre la razón y uno no. Entonces hay que quedarse callado, actuar como ellos quieren, ¿sí? Por último, Gilbert, y luego entramos ya en tema. Gilbert, ¿usted ha tenido Sí, alguna señor. limitación? ¿Usted ha tenido alguna limitación desde la empresa? E incluso su jefe le ha impedido o lo ha limitado o definitivamente usted no puede desempeñar lo que usted quiere, es decir, expresar sus habilidades, sus atributos, ¿es limitado por la empresa o sí tiene esa oportunidad? Profe, según yo le entiendo, qué pena me corrige, o sea, como realizar mi labor de acuerdo a como yo quiera hacerla, ¿sí? Como yo Sí. considere que pueda tener más resultados. Pues digamos que yo sí tengo cierta libertad en ese sentido, pero pues hay cosas que lo limitan a uno, porque pues hasta cierto límite, ¿sí? Porque uno puede ir hasta cierta parte, porque pues hay cosas que ya no dependen netamente de uno, sobre todo el tema financiero, por lo que pues yo manejo también lo que es dinero. Entonces hay cosas que ya no dependen de mí, entonces yo soy libre de hacerlo con los recursos que yo tengo. Bueno, Journey, para cerrar. Journey ha podido, dentro de su círculo de amigos y su familia, expresarse como usted lo cree, como usted lo piensa, o usted mismo, de pronto por evitar situaciones que no sean, digamos, bien vistas por su familia, por sus compañeros, ¿se ha limitado o ha tenido siempre la libertad de ser quien es? Creo que un tiempo sí me cohibí demasiado, pero creo que en mi situación actual no. O sea, como que puedo expresarme como quiero, ya sea en mi ambiente laboral, personal o intrafamiliar. O sea, muy bien. O sea, no creo que me cohiba de cosas, de acciones. ¿Por qué consideró antes que no podía?
creo que por la estigma social o que pensar a los demás, creo que ya pasé como o creo que era más como eh, esa confianza en uno mismo, ese amor propio, creo que no era como lo suficiente, creo que ahorita ya no carezco de eso. Muy bien. Ahora vamos a entender por qué la pregunta y mañana vamos a hacer una actividad donde ustedes van a desarrollar esas habilidades, esas destrezas y nos vamos a ir acomodando frente a la familia, frente a la empresa. Entonces, hoy ya han sido ustedes bastante expresivos, me parece muy bien todo lo que nos han comentado. Hay una particularidad, cuando uno habla, lógicamente debería hacerlo, cuando uno habla de sí mismo, uno siempre debe enaltecer, engrandecer, magnificar si se quiere lo que uno es, porque si uno arranca en una entrevista diciendo, no, es que yo no he podido, hasta ahí les llegó la entrevista, ¿cierto? Pero me ha parecido curioso, obviamente porque estamos todos acá presentes, cuando le pido a sus amigos describirlos, van por por el mismo sentido, no porque en algún momento esté pidiendo que digan cosas que no corresponden a una realidad, pero cuando uno, digamos, no estuviésemos en un espacio abierto, sino en un espacio cerrado con la persona, de pronto las respuestas no serían tan abiertas respecto a lo que hemos planteado el día de hoy. Por eso les cuento, a veces las personas tienen un pensamiento, un reconocimiento diferente al que expresan abiertamente, ¿cierto? Pero cuando ya, digamos, con la premisa de que no se va a conocer lo que usted opinó porque nadie lo va a saber, de pronto ese pensamiento cambia, ¿cierto? Que uno diga, no, es que mire, lo que pasa es que a veces es muy conflictivo, o a veces no participa, o a veces no colabora, o no es muy receptivo, o es demasiado lento para dar respuestas. O sea, esas opiniones en particular, cuando están en recintos cerrados, muchísimas veces cambian. Y eso, cuando uno hace un análisis en términos de psicológicos o incluso sociológicos en torno a la sociedad, esa situación nos ayuda a entender por qué lo que sucede en este momento en nuestro país, para irnos a un campo específico, está revelando esa desesperanza y esa incomodidad, por decirlo de una manera muy, muy simple y sin agresividad, frente a una realidad que a veces no nos permite ser lo que nosotros somos y que no tenemos esa oportunidad, ¿cierto? Pero a veces también es cierto que nosotros, digamos, dentro de nuestra propia reacción, como ha sucedido en algunos casos, las personas no quieren, no aceptan. Simplemente es un rechazo abierto al sistema, ¿cierto? Y eso es el reflejo de una formación. Eso es el resultado de un medio, de un entorno que nos ha limitado, ¿cierto? Y que, como lo planteé en algún momento, hay un filósofo, Friedrich Nietzsche, ¿cierto? Quien plantea que cada uno de nosotros en algún momento luchamos para que seamos reconocidos y que podamos expresarnos de acuerdo como sentimos, ¿cierto? Él es el filósofo que plantea que nosotros estamos siendo manejados desde nuestro hogar, desde nuestra infancia y más aún en la educación, con una serie de comportamientos que nos van limitando y que nos van cerrando los caminos a través de unas normas, entre comillas, éticas, ¿cierto? Que nos imponen y que debemos aceptar. Pero cuando nosotros decidimos no estar dentro de esas normas y dentro de ese medio, pues necesariamente vamos a entrar y a chocar con la sociedad. Pero bueno, ¿para qué todo esto? Vamos a comenzar a entenderlo con nuestra presentación del día de hoy sobre el emprendimiento. Decía, o dice un proverbio japonés, que ¿sí? Que el que quiere subir inventa la escalera.
O sea, uno nunca encuentra la escalera allí, ¿cierto? Cuando quiere comenzar a avanzar hacia algún propósito, hacia alguna meta, hacia algún objetivo. Entonces nos toca paso a paso ir construyendo esa escalera, ¿cierto? Si yo quiero llegar a la cima, pues finalmente tengo que, peldaño a peldaño, ir subiendo. Porque es que muchos, en algún momento, creemos que podemos hacerlo rápidamente. Ahí es donde tenemos diferentes concepciones de cómo lograr, en un caso específico, que yo quiero tener mucho dinero, que quiero gozar dentro de la sociedad. Ya, yo no voy a esperar 20 años o 15 años para tener lo que yo quiero en este momento. Entonces, cuando se suceden hechos de carácter personal que me hacen crear situaciones y condiciones que la propia sociedad no va a ver con buenos ojos. Entonces, poco a poco, obviamente, si se presenta alguna circunstancia o alguna situación que me permita avanzar 2 escalones más sin esperar hacerlo de uno en uno, claro que lo puedo hacer, pero normalmente yo tengo que comenzar a construir esa escalera. Y dice que los conocimientos y habilidades son muy importantes, ¿cierto? Sin ellos, definitivamente, no podemos resolver nuestra propia vida y nuestra propia situación. Pero lo que diferencia a los grandes de los mediocres es su actitud. Cuando uno tiene una actitud positiva, emprendedora, que busca resultados, es diferente, ¿cierto? Frente a lo que los demás piensan en aquella línea de confort que los hace personas que no quieren cambiar, cuya actitud se vuelve lenta, cuya actitud no les permite realmente cambiar, sustituir momentos por algo que exige de pronto un reto. Cuando a mí en la empresa me dicen en algunos momentos, oiga, ¿usted por qué no asume este cargo que yo veo que usted tiene condiciones, pero inmediatamente para mí ese cargo representa un riesgo? Y entonces yo lo pienso 2 veces. Debería, en un momento determinado, tomar las riendas de una vez y decir sí, pero en el momento en que yo lo pienso y comienzo a analizarlo, casi que se crea un momento de duda. Y ante la duda, como dice también un proverbio, ante la duda, abstente. Hay que abstenerse, ¿cierto? Porque si usted duda, ya no lo va a hacer con actitud positiva, sino simplemente va a entrar con cierta, digamos, no con un convencimiento, sino con una actitud de pronto de no hacer las cosas en toda su magnitud, sino evitar los momentos de riesgo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre los que siempre están tranquilos, conformes con lo que son, y no quieren progresar o no quieren cambiar, incluso que eso no significa necesariamente crecimiento, sino déjenme como estoy, así estoy bien. Digamos que evito el asumir responsabilidades. Y cuando hablamos de todo este tipo de situaciones, estamos comenzando a analizar el perfil del emprendedor. ¿Qué se requiere para ser emprendedor? ¿Qué es lo que definitivamente significa ser emprendedor? Y ser emprendedor significa ser pionero. Significa que en un momento determinado yo voy a comenzar a crear un momento diferente a lo que hasta ahora he realizado. Pionero, primero, ¿cierto? El emprendedor es el que inicia un camino, ¿cierto? Que requiere un esfuerzo que una persona debe realizar para alcanzar la meta, ¿cierto? Y eso se hace casi que necesariamente a través, en el caso de lo que estamos refiriendo, en el caso del emprendimiento, para conseguir una nueva empresa o un nuevo proyecto. Emprendedor lo puedo hacer para
para cualquier circunstancia, ¿cierto? Puede ser personal, no necesariamente puede ser algo que busque una nueva empresa o un nuevo proyecto. Yo puedo ser emprendedor en términos de cambiar de pronto el comportamiento de alguien o de algunos o de mi propia familia, ¿cierto? Y yo soy el que los voy a guiar, el que voy a liderar ese cambio. Eso significa ser pionero. Pero para el caso que nos convoca en esta asignatura, vamos a llevar ese emprendimiento hacia la creación de una nueva empresa o de un nuevo proyecto, ¿cierto? Ese desafío implica un nuevo negocio, una actitud positiva, una determinación para enfrentar retos y dificultades. Y hablamos de las características de una persona emprendedora. Entonces, lo primero, yo pienso que es lo más importante, aun cuando hay una semejanza entre innovación y creatividad, pero a veces uno no comienza por la creación de algo nuevo, sino que observa, ¿cierto? Algo que ya existe y lo que hace es tratar de transformarla, de cambiarla, de lograr que con ese mismo producto o con ese mismo servicio yo puedo crear un proyecto con una idea nueva y original. Y eso da como resultado un nuevo producto. Así haya existido o así exista o así lo hayan visto otras personas, cuando yo le hago innovación a algo que ya está, entonces soy innovador. Cuando hablamos en días anteriores, y siempre pongo como ejemplo el Rapid, porque me pareció algo no solamente novedoso, sino que también generó un problema, ¿cierto? Y ese problema era el que los productos tenían una dificultad para llegar a las personas que lo habían solicitado y que lo habían pedido. Entonces eso crea la posibilidad de buscarle una respuesta a algo que ya existe. Por eso cuando ustedes me contaron sobre sus ideas, que me parecieron magníficas, algunas de verdad bastante interesantes, lo que se crea es cómo creamos una idea nueva, ¿cierto? Innovadora. O por el contrario, una idea que dé unos resultados óptimos, ¿cierto? Pero debe ser creativa. Es que yo no puedo seguir jugando con lo que ya está, porque posiblemente voy a encontrar una serie de obstáculos que no me van a permitir en un momento determinado alcanzar las metas o los objetivos que yo pretendo. Si salgo a un mercado, no solamente competitivo, sino agresivo, con un producto, con un servicio que ya está, posiblemente no voy a obtener los resultados que yo pensaba que iban a ser fáciles, ¿cierto? Porque normalmente uno dice, mire, si tal persona pudo, si yo veo que se vende con mucha facilidad, ¿por qué yo no puedo lograrlo? Pero debe tener en consideración siempre que si ese producto está allí, ya existe, yo no lo modifico, sino que simplemente lo utilizo y lo llevo, ¿cierto? La competencia va a ser más difícil. Y siempre que sea una persona innovadora o creativa, tengo que asumir riesgos. Por eso les decía, o sea, cuando uno construye algo, necesariamente va a encontrar dificultades, va a encontrar riesgos. Y yo tengo que ser capaz de asumir ese riesgo y superar el reto que el desarrollo de ese proyecto me lleva. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, no va a ser cómodo. Siempre voy a encontrar cualquier tipo de dificultad, ¿cierto? Puede ser en el mismo proceso de creación, en el mismo proceso de innovación, en la producción como tal, y con mayor razón, cuando intento llevarlo al mercado. Dos momentos claves del emprendedor es que debemos ser perseverantes, ¿cierto? Por eso cuando yo les preguntaba a ustedes sus características, esperaba que en algún momento, algo que muy pocos de nosotros a veces tenemos, porque
créanmelo, a no ser que alguien definitivamente tenga un concepto diferente. La perseverancia no es algo muy dado en nosotros. Nos vencemos con el primer obstáculo, nos crea una desesperanza, nos crea un momento en el que nuevamente la duda se presenta y en el que yo pienso, no, mejor me quedo quieto y no tengo la suficiente capacidad para intentar continuar con lo que yo pretendo. Entonces, en todo emprendedor hay siempre, siempre un motivo que lo lleva a ser perseverante y a obtener resultados. Y en el caso que nos trae, las ganancias. ¿Será que yo puedo rápidamente comenzar a generar ganancias? ¿Cierto? ¿O tengo que esperar un tiempo mientras analizo qué está pasando con el producto o el servicio que yo tengo? Tengo que tener la tranquilidad, tengo que tener la paciencia, en este caso, ¿cierto? Para continuar haciéndolo con perseverancia, pero entendiendo que no es sencillo y que no es fácil obtener utilidades en un primer momento. Debo ser flexible y adaptable. Siempre un emprendedor debe ser flexible al cambio y focalizado en crecer. La primera palabra, recuerdo, o la primera frase que ustedes me escucharon acá en estas presentaciones fue el de Darwin cuando planteaba que no es el más inteligente y el más fuerte el que triunfa, sino el que siempre está dispuesto al cambio. Porque el que está dispuesto al cambio no enfrenta de una manera que lleve a tener una situación de enfrentamiento directo, sino que yo busco la manera de alcanzar el resultado adaptándome a las circunstancias, mirando cómo lo puedo lograr, analizando, recuerden esta frase, analizando todo lo que sucede a mi alrededor, ¿cierto? Y eso me hace crecer. Yo debo modificar ciertos aspectos aún iniciando mi empresa. Si yo en el primer momento encuentro que no está dando resultado o que yo puedo observar ya una vez en el campo, ¿cierto? Del mercado, que puedo mejorar a través de una estrategia, a través de otros mecanismos, y mi producto tenga una receptividad dentro de los clientes, yo debo adaptarme, yo debo ser flexible, yo no debo decir, esto no es posible de cambiar porque así lo pensé y así lo voy a continuar, porque la posibilidad de crisis y de fracaso es amplia y posiblemente me lleve a una situación de conflicto. El emprendedor, definitivamente, es el que tiene una idea y se esfuerza por ponerla en práctica, ¿cierto? Esa persistencia y ese sentido de innovación es lo que hacen del emprendedor una persona diferente. Y hay que diferenciar al emprendedor del empresario. Porque como les decía anteriormente, uno puede ser emprendedor tratando de innovar, tratando de hacerlo por primera vez y logrando llegar a cumplir una meta. Pero si al llegar a la meta me quedo quieto, no busco nuevas alternativas, considero que ya es suficiente y no hay que hacer nada más sino mantenerme allí, la posibilidad nuevamente de que sucedan cosas que me lleven a repensar lo que inicialmente había considerado que no tenía cambios, es lo que me lleva a ser diferente al empresario. Los empresarios a veces se quedan quietos, consideran que ya lograron lo que querían, se contentan con un mercado pequeño, no crean nuevos nichos de mercado, no salen a buscar nuevos clientes y se encierran dentro de sus empresas sin saber que el mercado es, primero, una palabra muy utilizada en la globalización, es la agresividad. Y la globalización como tal tiene que permanentemente estar creando en mí una mentalidad
de cambio, de observar todo lo que sucede, de mirar qué es lo que hacen los demás, para que en el momento en el cual me llegue alguna circunstancia o alguna situación, ya esté preparado. Yo tengo que tener una mente o una mentalidad de planeación. Por ahí escuchaba a alguno de ustedes que decían que le gusta la planeación o que tiene como habilidad hacer planeación. Créanme que esta es una de las partes más importantes del emprendedor. Y esa habilidad que me lleva hacia la creatividad y hacia la innovación es lo que yo debo hacer surgir de mí mismo. O sea, todos, absolutamente todos, tenemos esa capacidad de creatividad, de innovación. Algunos nunca la sacamos a flote, nunca la ponemos en práctica, nunca creemos que existe. Y las personas que están a nuestro alrededor tampoco ven en nosotros personas que intenten cambiar lo que está. Ahí es cuando nace la famosa zona de confort, porque yo estoy allí quietecito, no quiero moverme, no quiero hacer nada diferente. ¿Qué sucede? Que mi vida transcurre sin ningún riesgo, sin ningún sobresalto, y es cuando pasan los años y llego a una edad, 40, 50 años, y que cuando regreso mi mirada o me doy la vuelta, miro hacia atrás, yo puedo pensar, pude hacer algo más. ¿Pero por qué no lo hice? Porque me contenté con lo que tenía, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener esa habilidad para estar pensando permanentemente en que puedo mejorar. Siempre, siempre que ustedes, en cualquier circunstancia de la vida, no solamente empresarial, por eso lo estoy diciendo, no solamente a veces en la empresa, sino desde el punto de vista personal. Uno tiene que estar mirando qué puede mejorar. Uno tiene que hacer una especie de catarsis en la que se autoanalice, se determine a través de uno mismo una reflexión para entender si definitivamente lo que soy es lo que quiero. ¿Realmente es lo que quiero de mí mismo? Eso es lo que durante X cantidad de años he buscado para estar en donde estoy. ¿He luchado por algo nuevo? O definitivamente me quedé y estoy tranquilo con lo que tengo. Debo tener una capacidad de liderazgo. Para ser líder, tengo que tener una tenacidad y una persistencia, ¿cierto? El líder no es aquel que simplemente le entregan un grupo o que simplemente observa, ¿cierto? Y puede manejar a un determinado grupo. No, el líder es el que se hace respetar, al que siempre, digamos, se le consulta, al que uno definitivamente lo ve como una persona que puede aportar. Ese es el líder, no el que le imponen a uno como líder. Entonces usted trabaja en una empresa y le colocan allí el sobrino, el primo, el amigo, ¿cierto? Y estas personas que llegan así a esos liderazgos abusan del poder. Normalmente, para que lo respeten, comienzan a intimidar y comienzan a tratar de imponerse con amenaza. En cambio, el líder, el verdadero líder, es el que consigue con su tenacidad, con su presencia, con sus respuestas, que los demás lo respeten, que los demás realmente vean en él la persona que en un momento determinado puede generar ¿qué? Optimismo, ¿cierto? Ese optimismo que casi siempre y casi obviamente por las circunstancias de que siempre existe una contradicción. Nosotros somos un mundo de contradicciones y está presente en todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces la contradicción es la posibilidad de hacer lo contrario a lo que ya está. Pero esa contradicción también nos lleva a que siempre va a existir o alguien, voy a poner los ejemplos, alto, pequeño, gordo, delgado,
alto, bajito. Siempre va a haber esa contradicción. Siempre va a existir ese momento. Y entonces yo voy a estar allí. Voy a estar allí con mi optimismo frente al pesimista, frente al que nunca le agrada nada, frente al que siempre encuentra alguna situación que para él no lo deja tranquilo. Una idea de cualquier persona para él inmediatamente le genera ese pensamiento de crítica destructiva, ¿cierto? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando alguien tiene una idea, formula algo diferente, él no se preocupa porque definitivamente eso sea una realidad, sino cómo logro demostrar que no tiene razón. Y eso es una respuesta a una serie de circunstancias que me han llevado, que me han dejado esas realidades a las que yo he tenido que enfrentar. Y de pronto no han sido lo suficientemente buenas para generar mi optimismo, sino que siempre he encontrado situaciones difíciles que me han vuelto pesimista. Viene la planeación para la capacidad de afrontar y asumir riesgos. Entonces, más adelante vamos a ver la planeación como esa función que me permite mirar siempre hacia adelante. Alguien me decía, o escuché, o comentó hoy sobre ser futurista. Futurista, hay que analizarlo desde el punto de vista que yo percibo las cosas con una realidad que otros de pronto no pueden observar. O al contrario, yo no espero a que las cosas lleguen o me sucedan, sino que yo siempre estoy pensando en qué puedo hacer o cómo puedo afrontar y asumir riesgos que posiblemente me van a llegar. La destreza, esa capacidad de enfrentarme a situaciones nuevas, ¿cierto? Entonces, cuando yo enfrento situaciones nuevas, ahí tengo que de alguna manera sacar a relucir eso que yo tengo por dentro. ¿Cómo la enfrento? Yo no puedo quedarme, yo no puedo vivir de miedo ni de temor. Tengo que enfrentarla y la única manera de enfrentarla es mirando de frente lo que está sucediendo, no escondiéndome, no evadiendo las situaciones, hacer lo del avestruz. Ellos para evitar el peligro colocan la cabeza dentro de la arena y con ello piensan que no está pasando nada a su alrededor, ¿cierto? Entonces me escondo. Pero si yo tengo esa capacidad de enfrentarme, si yo tengo esa capacidad de mirar qué está pasando de frente, pues la situación es diferente. Y ese pensamiento crítico que les decía yo, el pensamiento crítico es el que me da claridad en las ideas, el que me permite observar como un todo, qué es lo que está pasando. Un pensamiento holístico, un pensamiento que mira la totalidad, que no lo miro por partes, sino que lo miro como una realidad que suma todas las partes, como un todo, ¿cierto? Hay pensamiento crítico destructivo y pensamiento crítico constructivo. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento crítico, como dice la palabra, que es la forma como nosotros la conocemos, criticar es simplemente no estar de acuerdo con algo, ¿cierto? Porque yo tengo otro punto de vista. Pero cuando lo hago en sentido constructivo, ese propio pensamiento lo puedo engrandecer y lo puedo llevar a un resultado diferente y mejor. Pero cuando yo lo hago en forma destructiva, lo único que voy a tratar de lograr es una satisfacción personal, si eso no sea. Entonces ese pensamiento crítico destructivo es más el resultado de un narcisismo mal visto, de un yo soy el que tengo razón y usted no la tiene, ¿cierto? El único que tiene la razón soy yo. O no me gusta que los demás triunfen, ¿cierto? No me gusta que las cosas se den para otros y que para mí por alguna circunstancia nunca se ha dado. Lo más importante también, la resolución de problemas. Se ha vuelto tan importante, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde ya incluso la resolución de problemas se volvió casi que una profesión. Hay personas que se especializan en resolución de problemas y de conflictos, ¿cierto? Porque tienen esa habilidad, esa capacidad para ayudar a solucionar problemas en los demás
Obviamente debemos comenzar por nosotros mismos, ¿cierto? Pero a veces sabemos escuchar. Ese es otro de los grandes problemas de nuestra sociedad. Nosotros no sabemos escuchar. Nosotros simplemente reaccionamos. Nosotros siempre creemos que tenemos la razón. Y allí es donde vienen de verdad las dificultades. Cuando uno no es tolerante, cuando uno no acepta que los demás tienen una forma de pensar diferente, sino que si piensa diferente, es una persona que yo no debo escuchar o a la cual debo atacar. Allí vienen los problemas de raza, sexo, religión, ¿cierto? Porque me formaron en un medio en el cual siempre hay alguien que tiene la razón. No puede ser discutible, ¿cierto? Una frase también. Es que yo lo contraté a usted no para que pensara, sino para que trabajara. En las grandes empresas, el único que tiene la razón es el jefe. Y así esté equivocado, hay que aceptarlo. Y entonces no podemos entrar a discutir. Yo los escuché, los acabo de escuchar. Cuando ustedes plantean que definitivamente en las empresas, en la mayoría de empresas, diría yo, cercenan esa capacidad de acción que tenemos todos. Pero ¿por qué razón? ¿Será que nosotros no vendemos bien la idea? ¿Será que nosotros, como les acabo de comentar, es una zona de confort? ¿Yo para qué me enfrento? ¿Yo para qué cambio si eso en nada me beneficia? ¿Será que usted al menos lo intentó? ¿O será simplemente que usted se queda allí porque le da temor? Y nuevamente la palabra miedo, y nuevamente la palabra de no lo hago porque considero que eso no me trae nada como algo positivo, ¿cierto? Entonces esa capacidad de resolver conflictos que me ayuda a solucionar los problemas de los demás es visto de una manera diferente. ¿Cuántas veces de pronto se ha sucedido dentro de la familia, dentro de los amigos, dentro de la propia universidad, dentro del trabajo? Han visto cómo puedo ayudar a solucionar problemas, a solucionar conflictos, sin necesidad de hacerlo de una manera nuevamente agresiva, imponiendo condiciones, sino a través del diálogo. El diálogo es la mejor manera, la mejor forma de establecer una solución a los problemas. Y entramos al emprendimiento como tal, ¿cierto? La situación económica de los países es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque el acceso al empleo en el casi 100% de las sociedades es una relación de dependencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Sucede que yo, o no solamente yo, que un grupo de personas, o que la sociedad, o que las circunstancias me llevan a que solamente a través de un empleo yo puedo obtener beneficios y puedo obtener la tranquilidad de asegurar un ingreso. Si ustedes ya vieron algo de administración anteriormente, Maslow planteaba toda una serie de situaciones. Esto es la pirámide de Maslow, donde en la medida en que vamos solucionando problemas, nos van surgiendo nuevos problemas, ¿cierto? Y para Maslow, el primer problema es el problema por la situación fisiológica. Hambre, vivienda, trabajo, ¿cierto? Esas son necesidades fisiológicas que yo debo solucionar. Y tan pronto tenga la posibilidad de solucionar ese problema a través de un trabajo, porque es lo que me permite comer, lo que me permite vestirme, lo que me permite tener un bienestar, ¿cierto? Lo primero que tengo que asegurar es no perder ese empleo, ¿cierto? Porque lo que más aterroriza a una persona es perder su empleo. No sé si ustedes en algún momento han sentido ese momento cuando alguien baja y le dice, oiga, lo necesiten en la oficina de personal, o vaya que el jefe, inmediatamente uno suda, se transforma. ¿Yo qué hice? Pero si yo no he hecho nada, ¿a qué me llaman? Yo no tengo nada que hablar.
y el miedo lo invade, ¿cierto? Es el terror a perder el empleo. Algo pasó. Uno nunca piensa que es que le van a subir el salario, o que le van a dar un bono de gratificación, o que lo van a felicitar por alguna... No, uno siempre piensa que algo pasó, ¿cierto? Entonces, esa relación de dependencia es lo que no nos permite en algún momento ser emprendedores, porque me acostumbro a que yo lo tengo bien, mal, bueno, regular, pero tengo mi empleo. Yo les aseguro que de los 500.000 jóvenes que en este momento están en la calle sin poder acceder a un empleo, según las estadísticas, ¿cierto? Esos 500.000 personas solo están pensando en que les den un empleo. Alguno de ellos, así fuera el 10%, que serían 50.000, el 5%, que serían 25.000, entrarían a una situación de emprendimiento bajo las circunstancias en las cuales le acabo de comentar. El emprendimiento visto desde cómo lo plantea el Estado y cómo lo plantean las universidades y cómo lo plantea los propios empleadores, ¿cierto? Es tener un proyecto que pueda ser respaldado financieramente, inicialmente por el Estado, ¿cierto? Entonces, si a esas 50.000 o 25.000 personas les dicen, bueno, hagan una investigación y miren qué es lo que la sociedad necesita en términos de productos o servicios, elaboren un proyecto y miren cómo lo presentan al Fondo Emprender para obtener unos recursos. Estoy casi seguro que ni siquiera el 5%, ni siquiera el 2% le van a decir, sí, yo quiero dejar de buscar empleo porque voy a emprender. Porque siempre, vuelvo y repito, tenemos en nuestra cabeza que si yo me formo, que si yo tengo un conocimiento, o para entrar a un buen empleo, o para mejorar el que tengo. Entonces me vuelvo dependiente, ¿cierto?, del empleo. Y entonces, quienes tienen un espíritu emprendedor deben buscar trabajar por su cuenta y generar sus propios negocios. Y ahí la diferencia entre quienes quieren y tienen la posibilidad de ser emprendedores y quienes sencillamente quieren mantenerse en una zona de confort a través de un empleo que le puede brindar, eso también es claro, el bienestar sin tener que salir a pelear, que el pago de la nómina, que como los productos, que uno mismo se crea toda esa serie de obstáculos o de situaciones para los cuales yo personalmente considero, digo entre comillas, que no estoy formado para hacerlo. Es una decisión difícil, y más que quienes en algún momento están trabajando y deben renunciar a un salario, ¿cierto? Pero hay muchos que asumen ese riesgo. Así no sea una gran multitud, pero ustedes incluso han escuchado de personas que trabajan dentro de una empresa, se independizan y a través del conocimiento que han recibido dentro de la empresa, se lanzan porque vieron cosas mejores. Ahí está la innovación y la creatividad. O sea, aprendieron todo de la empresa, pero se dieron cuenta que podían mejorarlo, pero lo vieron de manera personal. Yo puedo mejorar y yo puedo salir y vender y yo puedo llevar ese producto y yo puedo, y lo hizo. ¿Cierto? No lo hizo desde la empresa, porque de pronto, de verdad, ahí sí, otros se hubiesen beneficiado que no fuera él. Y si él tiene la posibilidad, ese empleado debe asumir ese riesgo de independizarse y de ser emprendedor. Entonces, por esta razón, perdón, muchos países han organizado entidades dedicadas exclusivamente a promover
los pequeños emprendimientos. Quiero que me escuchen esta parte, porque quiero romper con el mito de que es que yo no soy emprendedor porque no tengo la plata, o porque si la tengo, yo no la voy a perder en un negocio que de pronto no me da resultados. O sea, ya con un pensamiento totalmente pesimista, ¿cierto? Pero lo que se pretende a través del emprendimiento, a través de la promoción de pequeños emprendimientos, es que la economía se favorece, la economía recibe toda esa serie de emprendedores que ayudan a crear nuevas empresas. Un dato, el año pasado, 63,000 emprendedores surgieron en Colombia. Emprendedores, ¿cierto? Personas que salieron a intentar crear empresa o tener un negocio, ¿cierto? Entonces, si yo considero que ese emprendimiento amplía la demanda de trabajadores a un ritmo bastante superior al de la oferta, con eso estoy logrando que el país, y hablemos de país, ¿no? Porque de hecho ya me estoy beneficiando de manera personal, va a tener un crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estoy ocupando a una cantidad de personas que antes de ser emprendedor, de pronto no tenían la más mínima oportunidad de acceder a un empleo, ¿cierto? Entonces, lo que les comentaba, esa posibilidad de que un empleado se transforme en empresario, así sea un negocio pequeño, es una situación que nos ayuda a salir de la crisis. Y para ello tenemos que hablar de la cultura del emprendimiento. Tenemos que cambiar esa posición, esa mentalidad, ese querer hacerlo, pero que algo me lo impide, algo no me deja. Yo no creo en el propio emprendimiento. Y me gusta escuchar hablar de emprendimiento, pero para los demás y no para mí. Y hablemos de 3 momentos que van a ser importantes para el emprendedor. Ese liderazgo como una habilidad que me lleva a influir en la manera de pensar o de actuar de otras personas, ¿cierto? Cuando yo soy líder, ¿cierto? Cuando yo estoy convencido que puedo hacer cosas importantes, cuando estoy convencido que puedo ayudar a otras personas, lo tengo que hacer de una manera clara, positiva, transparente, ¿cierto? Tengo que ayudarlos a pensar en el cambio. Esa posición de querer estarse allí sin cambiar, yo puedo ayudarlas dentro de la misma empresa. Si es que quiero estar dentro de la empresa y ser líder, ¿cierto? Entonces yo puedo ayudar a una persona a que cambie de forma de pensar, a que sea más participativo, a que vea la vida con otra posición diferente, ¿cierto? Entonces, no solamente es hacer cambiar a las personas, sino tener la capacidad de iniciativa y crear ideas innovadoras. No es el jefe que se para allí a dar órdenes, porque es que el que da órdenes normalmente es el que ha sido asignado allí sin condiciones, por amiguismo, por ser parte de la familia del dueño, porque alguien lo recomendó. Pero cuando ese líder crece y se hace dentro de la propia organización, genera más respeto y genera una mayor influencia, ¿cierto? Entonces, el que da órdenes, el que intimida, no es un jefe, no es un líder, es una persona que está allí y que le puede terminar haciendo daño a la empresa. Mire que el liderazgo requiere de la participación de muchas personas. Miren el muchacho que está aquí al lado, ¿cierto? Donde siempre vamos a necesitar otras personas, siempre vamos a necesitar
que otras personas nos colaboren, que participen, que nos ayuden, porque yo solo no lo puedo hacer todo. Y lo que les decía, no es favorecer a mis amigos desde el poder. Como soy el líder, entonces yo me hago a una élite, a un grupo que me va a apoyar y me va a favorecer en todas las decisiones. Yo creo un círculo, ¿cierto? No sé si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de, del club, se me olvidó la otra palabra, bueno, llamamos el círculo, que es cuando los antiguos, por ejemplo, se unen para establecer una especie de grupo que impone condiciones frente a los demás, frente a los nuevos o a los que no tienen la misma cantidad de tiempo en el trabajo, ¿cierto? Entonces, ellos también le hacen daño. Sí, puede que sean los que más conocen y los que más sepan, pero no quieren perder ese poder. Y se oponen a que mentes jóvenes, a que ideas diferentes surjan, ¿cierto? Porque temen temen perder ese poder, ¿cierto? Las organizaciones dependen para crecer y perdurar del liderazgo. O sea, entre más líderes tenga una empresa, más posibilidades hay de que la empresa sea mejor. Más adelante vamos a ver una forma en la que se preparan los líderes, que es el coaching. El coaching no es imponer un líder, sino crear líderes a través del desarrollo de las propias habilidades que cada uno de nosotros tiene, ¿cierto? Un líder será capaz de establecer una buena comunicación y mejorar la capacidad de integración de los miembros con el fin de lograr un objetivo común, ¿cierto? Y aquí nace otra inquietud. ¿Qué tan comunicativos son los líderes? ¿Qué tan comunicativos son las personas que están en las organizaciones? ¿Cierto? Muchos de ellos no han pensado que una de las mejores formas para motivar a los empleados es el de lograr que todos conozcan lo que sucede al interior de una empresa, ¿cierto? Eso es una motivación laboral, porque uno siente que lo tienen en cuenta, que lo respetan, ¿cierto? Y que la empresa le cuenta qué está sucediendo al interior de esa organización. Cuando la esconden, cuando no quieren que en un momento determinado se conozca que puede existir la posibilidad de que la empresa esté en crisis y que esté afrontando situaciones difíciles. ¿Qué mejor que todos los empleados conozcan la situación para que de alguna manera, entre todos, logren sacar la empresa adelante? Pero el miedo a que se conozca la situación de la empresa los lleva a ocultar toda esa serie de acciones que tiene la empresa para poder solucionar ese momento. Entonces esconden la información, ¿cierto? Eso, de verdad, sería diferente si yo utilizo a través de las mismas posiciones jerárquicas que tiene el poder directivo, manejar la información y no ocultarla, sino al contrario, ¿cierto? Hago estructuras más flexibles, ágiles y menos burocráticas. Eso de tener jefes y jefes y jefes, ¿cierto? También da como resultado el de muchos caciques y pocos indios. Pero esto el mundo manda. Entonces está el jefe de jefes y el jefe tiene a otro jefe y entonces solamente una parte pequeña de la empresa es la que realmente trabaja. Y como les decía, entonces hay que motivar a los empleados. Hay que lograr, por ejemplo, con esas carteleras que en las empresas de manera muy chistosa utilizan solamente para colocar los días de los cumpleaños de los trabajadores o para recordarles de pronto situaciones de sanción, pero no es para informar realmente al empleado. Y recuerden que incluso
es casi que una norma que siempre debe haber una cartelera para conocer qué sucede en la organización, ¿cierto? Es un buen principio de administración. Si en realidad lo pusieran en práctica, creo que serían más las oportunidades que se les daría a los empleados que ocultándoles la información y tratando de que ellos no intervengan. No sé si ustedes conocen la situación del Oriente, de las empresas orientales, como China, como Japón, como Singapur, Malasia, Corea, Vietnam, que en los últimos 40 años, casi 50, eran países, en el caso de Corea, en el caso de Vietnam, en el caso de Tailandia y de Malasia, eran países más subdesarrollados que Colombia. Y uno no se puede imaginar, créanme, ver estos países hoy en día. ¿Que existe pobreza? Claro que existe pobreza. Eso no lo podemos negar. Porque ustedes van a los países orientales y allá los gobiernos son mucho más represivos, mucho más autoritarios que los nuestros, ¿cierto? Pero a través de una administración de las empresas basados en la confianza, basados en la empatía con sus empleados, han logrado mejores resultados. Y una buena forma de conocer esas prácticas es la teoría Z de William Uchi. Él intentó que esas formas de administración oriental fuese aplicado a la parte occidental, porque prácticamente, de alguna manera, administrativamente, superaron no solamente a Estados Unidos, sino a Europa. Y ustedes saben que Samsung, que Sony, que Suzuki, por nombrar solamente algunas, están en este momento en cabeza del mundo, cuando anteriormente era la ITT, la General Electric, en fin, empresas occidentales que sencillamente fueron desplazadas por la calidad, la competitividad y la buena administración de los países orientales. Y eso, ¿por qué no se pudo implementar o no se pudo implantar esa administración oriental en la administración occidental? Por dos simples formas de vivir, de sentir. Una, la confianza. El oriental es muy espiritual, es muy respetuoso. Uno se burla de los orientales cuando anteriormente nos mostraban al ciudadano, al poblador oriental, con sus manos cruzadas, con la cabeza agachada, ¿cierto? Caminando muy lentamente. Pero esos orientales que nosotros en un primer momento no creíamos posible que salieran de ese estado de subdesarrollo, lo lograron. ¿Y cómo lo lograron? Con la confianza, con creer en todos sus empleados. Allá una decisión o una idea, ¿cierto? De una persona de mando bajo, ¿cierto? O digamos asistencial o operaria, es mirada con respeto y es aceptada y es discutida. Acá, en Occidente, alguien llega a proponer esa situación y lo mandan al cesto de la basura. Sí, señor, ya le vamos a estudiar y muy interesante lo que usted nos plantea. Jamás un jefe va a aceptar que una persona operativa lleve una idea que no salga de su propia posición, sino que otra logró pensar diferente a lo que él había imaginado que manejaba la organización. Y llegamos a la planeación. La planeación, digamos que es un elemento fundamental, pero para planear, y lo vamos a ver también en el desarrollo de nuestra empresa, la planeación debe analizar la parte interna y externa.
En nuestro caso, alguien va a decir, ¿cómo va a hacer planeación si ni siquiera tengo empresa? Sí, claro que se puede. Se puede desde el momento en que yo analizo qué le puede pasar a mi producto o a mi empresa sin haber sido creado. Recuerden que la planeación, ¿cierto?, está basada en un diagnóstico de la situación, ¿cierto? Y que utiliza una herramienta conocida como el DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que me indican cómo encuentro a esa organización que no existe. Por ejemplo, yo desde un primer momento ya puedo casi que asegurar que no tengo todos los recursos financieros necesarios, que no tengo al personal capacitado, que mi producto no es muy conocido, pero como fortaleza puedo hacer lo contrario. Soy el único que posee ese producto, soy el único que cuenta con las personas que manejan ese producto y el propio mercado me da la oportunidad de lograr que mi producto salga adelante. Y tengo unas amenazas como son las propias normas del Estado que me pueden favorecer o no, o la competencia, ¿cierto? Esa competencia que aquí permanentemente se repite porque es lo que vamos a encontrar. Tengo que estar convencido de que cuando yo pueda llevar mi producto, voy a encontrar 1, 2, 50, 100 competidores. Es que nadie tiene ese producto. Bueno, pero tienen productos similares, tienen productos muy parecidos que ya están en el mercado. Bueno, eso ya lo discutiremos más adelante. Debo fijar objetivos que sean coherentes, que sean medibles en el tiempo, que sean alcanzables y que todos los que hacen parte de ese equipo e intenta crear empresa tengan centrado, tengan analizados esas diferentes posiciones para obtener un mismo resultado. Y lo primero que tenemos que hacer es establecer unas premisas. Ustedes en este caso, ¿qué es lo que van a hacer? Van a suponer que tienen todos los recursos necesarios. Entonces no van a crear una empresa de 10 millones ni de 15 millones. Van a crear una empresa con todas las características para que sea una mediana, una pequeña o una mediana empresa, por lo menos, ¿cierto? Entonces van a disponer de un personal que ayude a que la empresa funcione, va a tener un personal que le ayude o a distribuir el producto o a producir el producto. Va a tener los equipos necesarios, tanto de mobiliario, equipos de oficina, computadores, todo lo van a hacer desde un supuesto, ¿cierto? Se supone, en este caso, ¿cierto?, que tiene todo lo necesario desde el punto de vista financiero, pero que sin embargo va a encontrar situaciones internas y externas. Usted va a prever que puede suceder al interior de su organización. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que determinar cuál es el camino a seguir. Tengo que evaluar eso que pretendo hacer. Cuando ustedes generaban esas ideas, cuando ustedes pensaban en esas ideas, ¿cierto? Lo primero que íbamos a encontrar en un momento determinado era cómo voy a lograr llevar a cabo una serie de acciones para que mi idea realmente sea importante. Entonces yo las evalúo, yo elijo finalmente una línea de acción con relación a esa idea. Y seleccionamos una de todas, después de evaluarlas, que era lo que ustedes deberían haber hecho hoy, y los señores de criminalística que no los he olvidado, pero que si alcanzamos hoy a que nos expongan las ideas, sencillamente vamos a lograr que ustedes nos comenten esas ideas. Y de ahí hacemos planes y elaboramos un presupuesto. Y hay normas. Mire que hay normas para el emprendimiento. Lo que les he comentado, ustedes con la película no están solos, ¿cierto? Como esa serie de televisión.
no estamos solos. Existen normas que, en razón a toda esta serie de circunstancias que les he comentado, necesitamos que haya emprendedores. Entonces, la ley 1014 del 2006 busca fomentar la cultura del emprendimiento, promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes, egresados y público en general, y hacer de estas personas capacitadas para innovar, desarrollar bienes tangibles o intangibles a través de la consolidación de empresas. Miren lo que están diciendo acá. No es que ustedes saquen de su plática, sino que los estudiantes a través de proyectos logren que el Estado les apoye esas empresas. El objeto de la ley es promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propendan y trabajen conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los establecimientos en la presente ley. Imagínense, es el Estado quien nos está diciendo, salgan, promuevan su idea, háganlo una realidad. Y les muestro aquí toda una serie de leyes. La ley 1258 que promueve el estímulo para la creación de empresas. La ley 1429 del 2010 que establece los incentivos para la formalización y generación de empleo. La ley 344 por la cual, bueno, esto es del gasto público para que esos dineros se destinen a el emprendimiento. La 590 para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y lo más importante para ustedes, ténganlo presente, la ley 789 del 2002, en el artículo 40, que crea el Fondo Emprender. Ustedes me han escuchado que el Fondo Emprender, que el Fondo Emprender. Sí, señor, ahí está creado. Este Fondo Emprender tiene en este instante, a 26 de julio de 2021, 1.200.000.000.000 de pesos para entregarlos a los emprendedores, para apoyar a los emprendedores. Aquí viene el problema, que es que la mayoría de personas desconocemos toda esta serie de normas. Por eso ponen a las universidades a través de asignaturas como la que estamos viendo en este momento, la creación de empresas, para que nosotros hagamos conocer que efectivamente se puede crear empresa, que no necesito mis propios recursos, sino utilizar los recursos del Estado, con un proyecto bien fundamentado. Tampoco es que yo me vaya a parar frente al Fondo Emprender y decirle, mire, es que yo tengo una idea excelente, pero excelente, necesito 200 millones de pesos. No, yo tengo que mostrarles, tengo que decirles cómo voy a crear mi empresa y cuál va a ser mi viabilidad. Entonces ellos allá me van a ayudar con un asesor para que mejore lo que ustedes ya han creado desde acá, desde la universidad. Y ellos le dicen, mire, mejor esta parte, y después de que han revisado y contrarrevisado ese proyecto, ahora sí presenta. Decreto 1192, que mejora la ley 1014 del 525, por el cual se reglamenta la ley 590, que es la que promueve las pequeñas y medianas empresas, la 2175, etcétera, etcétera. Y viene otra última documento que llaman los documentos COMPES. ¿Ustedes saben qué son los documentos COMPES? No, señor. A ver, los documentos COMPES son documentos públicos elaborados por el Departamento Nacional de Planeación que promueven políticas públicas. Para colocarles un ejemplo rápido, el metro que ya se aprobó para Bogotá y que está en construcción en su parte inicial, el Estado le dijo, bueno, yo le doy el 70% de los dineros para que se construya el metro en Bogotá y usted Bogotá ponga el 30%. En este caso la Nación le va a entregar a Bogotá 7.500.000.000.000 para que se construya ese metro. Claro, obviamente bajo una serie de reglas de seguimiento, la Contraloría, la Procuraduría, todas están metidas allá para que no se van a perder esos dineritos, ¿cierto? Ahora es muy difícil desde que sea un COMPES el que
entregue esos dineros porque la vigilancia es impresionante. Pero bueno, como estamos en Colombia, cualquier cosa puede suceder. Inicialmente pensamos que no va a suceder nada nuevo. Entonces, estos documentos son los que le entregan dinero a las actividades que no están contempladas dentro del presupuesto nacional, ¿sí? Entonces, el metro pues, no es una actividad normal ni de funcionamiento, ni siquiera de inversión. Y entonces, pues hay que conseguirle recursos. Entonces, el Estado se compromete a conseguirle esa plata. Igual para el emprendimiento. El COMPES 3297 le destina dineros para la agenda interna, para la productividad y la competitividad. El COMPES 3424, banca de oportunidades, ¿sí? Para cómo pueden acceder al crédito y a los demás servicios financieros. Miren que hay una ley que les está orientando. El COMPES 3439, el 3484, el 3527 y el 3533, ¿cierto? Base para la adecuación del sistema de propiedad intelectual, que lo vamos a ver en la próxima clase con las MIPYMES. ¿Cómo es la Red Nacional del Emprendimiento? Pues está el Ministro de Comercio, el Ministro de Educación, el Ministro de la Protección Social, el SENA, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, el Programa Presidencial Colombia Joven y 3 representantes de las instituciones de educación superior. Entonces, en este caso, en Colombia existen más o menos unas 50 universidades. Ellos se reúnen y nombran a 3 representantes para que estén en esta red de emprendimiento. Bueno, muchachos, lo hice así de una manera muy rápida porque quería irlos llenando de toda esta información para que, como lo he dicho en tono incluso de comentario anecdótico, no estamos solos. Tenemos el apoyo de instituciones que posiblemente nos lleven a, en algún momento de nuestra vida, de pronto dentro de los 29 estudiantes que hay en este momento, alguno de ustedes finalmente logre hacer realidad algo que aparentemente es un sueño. Bueno, no, ya no alcanzamos, o sí alcanzamos. A ver, ¿dónde están los de criminalística? Criminalística. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Bueno, Jorney va a ser nuevamente mi delegado para que rápidamente los grupos muy sencillamente, tal como hicimos la vez pasada, expongan su idea y nos presenten cuál puede ser posiblemente esa idea. Hoy no vamos a mirar la selección de la idea, sino solamente las ideas sueltas, creo que son 11 de ustedes, y rápidamente nos cuentan. Jorney, por favor, me colabora, llamando a sus compañeros. Listo, profe. Un momento, encuentro el Excel. ¿Algún grupo quiere participar libremente? Bueno, ya lo llamo. Me había aterrado que participaran. ¿Profe? Sí, Lida. Profe, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches. Sí, señora. ¿Los grupos ya los crearon? Claro, sí, ya desde el martes. Lo que pasa, profe, es que, bueno, hasta hoy que yo hablé con Gabriel, tuve conocimiento de la clase porque yo me inscribí desde lo de criminalística, pero no tenía ni el enlace, ni como en la plataforma no me aparecía nada de información. Entonces, hasta hoy que hablé con Gabriel y él me pasó el link de la clase, me pude conectar. Bueno, nuevamente, es que vuelvo y les comento, ya lo dije al comienzo de la clase, yo lo estaba llevando por creación de empresas, y no era por creación de empresas, sino por criminalística. Entonces, hasta hoy está actualizado. Cualquiera de ustedes que necesite resolver una situación, ahí están en criminalística ya, creación de empresas. Pero bueno, entonces mañana, Andrea, conversamos a ver si hay algún grupo que esté con 3 y entonces que nos colabore para que tú hagas parte. Bueno. Vale, profe, Bueno. o no sé qué opción hay. Bueno, yo acabo de ingresar hoy con un compañero más y hay otro compañero que tampoco pudo ingresar,
Pero bueno, o sea, los tres estábamos como por fuera de esta clase. Pues entonces armen un grupo ustedes tres. ¿Sí? Sí, Ah, claro que sí. listo, profe. Bueno, Vale, mañana profe, me comentan. perfecto. Mañana me comentan. Bueno, listo, Yurney, por favor. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi idea es digamos que pensando pues siempre pues en el tema de viajar y pues el tema de la alimentación. En este caso pues normalmente cuando la gente viaja o las personas que viven fuera de Bogotá, la comida se daña debido pues a que personas no tienen nevera o pues las personas por evitar que en este caso generen algún procedimiento, digamos, generen como que lleven la comida, pero pues por el calor siempre tiende pues a dañarse la comida. La idea es crear pues un estilo de recipiente en bolsa, pero con una malla especial, donde conserve la comida aproximadamente en un lapso de tiempo de 72 horas. Lo ideal es que en este caso sea un elemento de fácil acceso, obviamente pues para las personas de bajos recursos, perdón, y de esta manera pues también implementarlo en este caso pues con bajos costos. Se estaría realizando pues con una bolsa especial para la comida y adicional pues una malla para evitar pues que en este caso tengan hongos o se genere digamos pues lo que hace el calor es lo que avanza la descomposición de la alimentación. Entonces que se pueda guardar la comida en un lapso de tiempo de 72 horas. Esa es mi idea. Muy bien. No tiene nada que ver con con estas neveras de icopor que eso mantiene solamente el frío. No. No, como No, una lo especie ideal de termo. lo ideal es que no se compre pues hielo, porque pues normalmente para conservar la comida, pues algunas personas en tierra caliente lo que hacen es que conservan la comida en hielo. Entonces hay personas, lo que yo te digo, hay personas que no tienen nevera, entonces para evitarse esto, pues lo ideal es conservar la comida en bolsa, en una bolsa, bien sea pues del tamaño que pues se necesite y de esta manera pues conservarla por ese lapso de tiempo. Bueno, gracias. ¿Quién más quiere participar? ¿Tú formas parte, Alexandra, de algún grupo? Sí, yo soy parte, es que no me dejó hablar. Ah, perdón, Sí, es que como estaban diciendo Alexandra, entonces yo me metí y hablé. Bueno, listo. Es que Sí. yo soy parte de mi grupo, entonces el grupo es Alexandra Melo, Nicolás Osorio, pues yo, Jorney Reina, Mauricio Salamanca y Laura Rivas. Y bueno, voy a hablar yo, voy a exponer mi idea. Use el poder. Sí. Mi idea es como una e-card, que sería como una tarjeta recargable, desechable. La idea de esta tarjeta es vender una carga inalámbrica para los teléfonos. Entonces, van a tener costos diferentes dependiendo la capacidad de carga. Una suposición, esta tiene una capacidad de carga de 2 cargas, entonces tú la acercas acá al teléfono, ella te va a cargar el teléfono al 100%, te quedaría una carga restante, digamos, por una moda económica de unos 5.000 pesos. La fabricación del material de la tarjeta saldría muy económica debido a que utilizaríamos productos biodegradables reciclados, y un plus que tendría como esta innovación es de que en caso de que, digamos, se caiga en una zona natural, tendría una semilla, ya sea de algún producto, perdón, de alguna planta, algún árbol autóctono de la región, para pues que así se pueda combatir un poco la deforestación también en lugares públicos. Entonces, las ventajas de este producto es muy importante porque pues no necesariamente, o sea, no es un volumen tan grande como esos cargadores inalámbricos que hay actualmente, que son como una barra así súper grande. No, simplemente sería una simple tarjeta, tú la puedes echar en tu billetera, que el móvil se te descarga, ya que en la actualidad el móvil es algo muy indispensable para nosotros. No te vas a quedar sin carga porque a veces pues puede que uno lleve el cargador, pero no tenemos la disponibilidad de conectar una toma. Simplemente acercaríamos la tarjeta o la podríamos meter dentro del foro del celular, se cargaría de forma inalámbrica y ya tendríamos el teléfono cargado. Pues ese sería mi emprendimiento. Sí, también interesante, Yurney.
Continuemos, por favor. ¿Quién sigue? Va a hablar quién. Mauricio, Nicolás, Laura. Nicolás, a ver, Profe, Nicolás. ¿puedo yo poner un video? Bueno, sigue. ¿Quieres yo? Sigue. Ah, Ah, bueno, hágale, Laura. Laura. Journey, pon el video, por favor. Bueno, voy a hablar mientras tanto. Profe, mi idea, existe un gancho que seca la ropa. Es como un gancho que uno lo conecta y emana aire. Pero entonces mi idea es mejorar este gancho porque este gancho se demora bastante tiempo en secar la ropa. Se demora casi 40 minutos en secar la parte de aquí nomás con aire y calor. Entonces yo pensé en mejorar el producto, pues metiéndole, digamos, otros 2 tubos o otros 2 palos en forma vertical hacia abajo, que sirven también, digamos, como para meter los pantalones para que se sequen, ¿sí? Entonces ahí en el video muestra cómo es el gancho y cómo sirve. Pero no, yo no sé por qué Journey no lo pone. Journey. Por ropa aún si la acabas de lavar. Con el gancho secador, tu ropa estará completamente seca en poco tiempo. Su bajo consumo de energía es ideal para ser amigable con el ambiente. Su interruptor dual facilita el cambio de temperatura. Lo puedes utilizar en cualquier lugar por su facilidad de uso y su tamaño práctico que te permite transportarlo. Entonces yo busqué los comentarios sobre este artículo y decía que se demoraba bastante tiempo en secar la ropa, ¿sí? Que secaba principalmente la parte de aquí, el pecho nomás, pero la parte de abajo aún permanecía húmeda. Entonces, pues la idea que se me ocurrió es pues meterle otros 2 conductos de aire de forma vertical para que también emane aire y se seque la parte más rápida de abajo. También sirve como para poner los pantalones, para también secar pantalones. Ya, esa es mi idea. Muy bien, Laura, gracias. Ahora sí, Nicolás, creo. Manico. Profe, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo hace mucho tiempo había visto, que por parte de algunas Mejor el audio, Nicolás. bueno, más bien como de empresas privadas como Cine Colombia, por ejemplo. Había... Nico, Ya, estás mal del internet. ¿Ya? ¿Suena mejor? Y ya. Ya. Hola, ¿me escuchan mejor? Sí, ya, perfecto. Apaga la cámara para que no te consuma ancho de banda. Ah, bueno, perdón. Ah, ok, está bien. Lo que les estaba diciendo es que hace mucho tiempo había una empresa, pues por ejemplo en este caso Cine Colombia, que prestaba unos servicios a nivel nacional, donde ponía a reproducir películas en ciertos lugares del país donde no llegaba pues el tema del cine. En algún momento pensé en hacerlo, pero por medio de libros ya fuesen usados o cualquier tipo de librería para poder promocionar los índices de 1.7% anuales por persona. Entonces, en algún momento como que se me planteó la idea de poder hacer esto, unos recorridos Nicolás, está terrible el audio. Zonas del país Nicolás, no se te escuchó nada. Internet. Ya te fue.
Sí, ya. Dejémoslo por ahora y Nicolás, después, mañana cuando las niñas estén presentando, usted presenta el suyo. Bueno, Está buenísima la idea. sí. No hay ningún acceso a ningún tipo de... Hacerlo pues por medio de unas contrataciones estatales. No, No, ya murió. Bueno, listo, Bueno. Yorley. ¿Quién más? Bueno, el segundo grupo sería Karen Arroyo, Paolo del Villar, Paula Guerra, John Navarro. Comience, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, compañeros y pues, querido profesor. Bueno. Bueno, profe, mi proyecto está enfocado en los perritos, en las mascotas, y mi plan, o sea, pues, en el emprendimiento, como que me imaginé, y eso pues me gustaría hacer tipo un hotel para perros. Entonces, ¿en qué consistiría ese pues, hotel para perros? Por lo general, los dueños, o algunos, no tienen el tiempo necesario para estar pues con sus mascotas. Entonces tendría la facilidad para poder llevarlos pues a nuestro hotel, brindarles todas las prestaciones, baño, ¿qué más? Baño, juego, veterinaria, guardería, también podrían tener una escuela. Entonces nosotros estaríamos como prestando ese servicio, como una ciudad para ellos, donde puedan compartir con sus dueños o con sus con perritos. Bueno, un hotel para mascotas, llamémoslo más bien. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Siguiente. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, mi idea fue, creo que esto ya había existido, pero como que lo quitaron, pero era muy, o sea, sí servía y ayudaba a la gente y al medio ambiente. Entonces, mi idea fue de una máquina recicladora. Entonces, digamos, la idea fue que la gente pone, y obviamente también le va a servir a la gente que se transporta diariamente en los Transmilenios, hacia el trabajo y eso. Entonces, sería que la gente pusiera en la máquina recicladora la tarjeta en el lector. Digamos, la persona ingresa botellas, papel, tapas, para que pueda recargar la tarjeta. Digamos, la máquina, pues, obviamente tiene sus pasos, tiene las indicaciones que le pueda decir a la gente paso a paso. La idea es que las máquinas estén ubicadas en estaciones de Transmilenio, colegios y parques. La idea es para que reciclemos y pues obviamente pensemos en el medio ambiente, igual que la gente también salga beneficiada, ya que pues casi todos utilizamos Transmilenio y pues no todos los días vamos a tener plata, pero sí todos los días vamos a encontrar basura en la calle, botellas, papel. Entonces digamos, una botella me sirve para recargar la tarjeta. Entonces, ahí ya sería pues, la gente puede pensar en el medio de transporte mientras recicla. Profe, no te escucho. Tienes el micro apagado, profe. Sí, se apagó. Listo, sí. Gracias, Paula, muy amable. El siguiente, por favor. Yo, profe, Paolo buenas del noches. Villar de Rincón. Ya. Listo. Profe, mi emprendimiento se llama Tu Chef en Casa. Es un emprendimiento creado especialmente para las personas o las familias que no desean cocinar, sino tener los servicios de un chef, y ellos pueden escoger entre mi empresa llevarle todo lo que son la parte para elaborar el alimento. Tenemos cocina criolla y pues digamos platos nacionales y platos internacionales, o las personas pueden tener los alimentos y el chef se encarga de cocinarle lo que ellos deseen. Mi empresa está creada también donde tenemos también pues, grupos musicales, grupos de animación como cuerda, música llanera, música colombiana, o tenemos mariachis también. La persona
digamos, en el momento que el chef esté en el apartamento, en la casa o empresa, realizando la comida, si de pronto alguien desea aprender, también damos cursos de culinaria, pues por una cómoda suma de 50.000 pesos, donde a medida que se va elaborando el alimento, se le va enseñando también, ¿sí? Entonces, esa empresa está creada en base a eso. Le cocinamos, vamos hasta su casa y pues para que las personas, si no quieren cocinar un fin de semana, entonces nosotros le enviamos un chef y él va y le cocina el plato que ellos deseen. Bueno, el siguiente, por favor. ¿Quién sigue? Bueno, profe, seguiría Tatiana ya. Juan Cortés, ¿quién está solo? Juan. Profe, buenas noches. Buenas noches. Juan. Sí, profe, es que estoy mirando cómo ponerlo porque es que tengo un pequeño dilema. No pueden... Mientras él cuadra, recuerden para mañana, ya Juan, mientras Juan termina de cuadrar para mañana, entonces ya viene la presentación de la idea, ¿cierto? Todos, en el caso de hoy de criminalística, cada uno expuso su idea, entonces mañana seleccionan una y no la cuentan, no tienen necesidad de explicar nada. Quedó tal idea, quedó tal idea, quedó tal idea, y presentan los 3 niños o los 3 estudiantes que llegaron hoy. Entonces presentan cada uno su idea, y si pueden de una vez, si ya la tienen definida, entonces también nos lo cuentan para continuar con la parte de las MIPYMES. Una vez terminemos mañana con la parte de las MIPYMES, ya iniciamos el estudio de mercado para nuestra asignatura. Siga, Juan, por favor. Juan. Profe, qué pena. Los chicos que no están en el grupo, les envié el link acá del grupo de la clase para que se conecten al grupo de WhatsApp. Gracias. Ay, vale, gracias. ¿Sí se ve ahí, profe? Todavía no, ya. Transmisión de pantalla. No me quiero abrir el... Ahí ya estamos viendo tu pantalla, Juan. Pero no... Bueno, cuéntanos tu idea, Juan, mientras va saliendo un poco la... Voy a tener acá, que no. Como también de negocios, pues era como la producción y la comercialización como de biomasa, de alimentos hechos a base de espirulina. Pues con esto pues se pensaba reabastecer motores diésel y hacer como un cambio al medio ambiente y la salud de la sociedad. Pues este proyecto estaba como orientado a la elaboración de espirulina y de algas marinas. Esto iba de la mano con una misión que era pues llevar a cabo como los valores, introducirnos como en el mercado de las algas y era pues producir energía alternativa y mantener la más alta calidad en todos los aspectos de la operación. Los objetivos. Estos se iban a llevar a cabo pues se iban a llevar como a cabo nuestra misión a través de los siguientes valores: formar un consorcio de exportación con base en Colombia, instalar una planta de cultivo de espirulina por la facilidad tanto en la logística como para la producción en cantidad en masa, y pues el objetivo era investigar, desarrollar y producir aceites de algas que se estimaba en varios... Es que no me quiere cargar aquí el...
el cosito. Fui como que a corto. Bueno, Juan, mañana de pronto, si te mejora la presentación, entonces iniciamos nuevamente con estas ideas antes de continuar con las pequeñas y medianas empresas. Para todos muy amables, también vamos a tener un espacio muy corto, por favor, para que reflexionen un poco sobre lo que vimos hoy en el emprendimiento, cómo lo consideran, si es válido, si no es válido, esas habilidades, etcétera, etcétera. Pues mañana vamos a destinar una media hora a todo este tipo de actividades para poder dejar claro lo que significa el emprendimiento para ustedes. ¿Listo? Entonces, conversamos el día de mañana. Nos vemos a las 8 de la noche. Que tengan buena noche. Hasta luego, muchachos. Profe, buena noche. Gracias, profe. Hasta Chao, luego. buena noche.